En esta presentación se establece qué son los indicadores de concentración industrial, cuáles son los más importantes y cómo se estiman considerando la información estadística de los censos económicos. Los indicadores de concentración son estimadores que calculan la participación absoluta o relativa de establecimientos y empresas que forman parte de una industria. Tenemos por un lado los indicadores de concentración absoluta y los indicadores de concentración relativa. Con relación a los primeros, el más conocido es el índice de concentración CR4. Lo que estima este indicador es el peso o aportación absoluta de los 4 establecimientos o las 4 empresas más grandes de dicha industria. Lo que se va a tratar de estimar es cuál es la aportación que tienen esas 4 en términos de empleo, de valor de producción, de valor agregado, de ventas u otro indicador. De tal manera que estimaremos el porcentaje de esas 4 con relación al total industrial. Esto es, por ejemplo, cuál es el peso de la empresa más grande en términos de empleo con relación al empleo total, así hasta sumar a las 4 dimensiones mayores. Por otro lado, tenemos a los indicadores de concentración relativa. Estos lo que procuran es ofrecer una estimación ponderada que no solamente considera los establecimientos o empresas más grandes, sino que contempla a todas las empresas independientemente de su tamaño. El denominado indicador de concentración Herfindahl-Hirschman es una variante de la estimación anterior. La diferencia es que calcula la participación o aportación en términos de empleo, ventas, valor agregado o volumen de producción de cada uno de los establecimientos y empresas con relación al total. Esta participación se eleva al cuadrado y después se suma al conjunto, obteniendo un indicador mucho más representativo. Adicionalmente, existen otras formas de visualización de corte gráfico que nos ayudan a observar las participaciones para el conjunto de empresas o establecimientos en una industria, visibles a través de la curva de Lorenz o la curva de concentración, indicadores que observaremos más adelante. La fuente de información que se utilizará para calcular los estimadores de concentración son los censos económicos publicados por INEGI. Es la información que recaba el gobierno mexicano para tener información, indicadores acerca de las características y comportamiento de la economía. Estos se han publicado desde el año de 1930. Como una referencia, en ese momento, la estructura industrial y económica del país contaba con alrededor de 48.500 establecimientos manufactureros. Hoy en día se estima alrededor de 4.800.000 en 2018. El objetivo de los censos es, como comentábamos, recabar información estadística que nos permita tener referencias acerca de las características y conducta de la actividad económica del país. Tradicionalmente, el levantamiento se hace de forma anual, aunque en la historia del país ha habido momentos en donde esta periodicidad se ha postergado. La información de los censos económicos tiene como eje recabar información de la actividad de las unidades económicas a lo largo de un año. Sirve como referencia para diagnósticos y obviamente herramientas de apoyo para establecer estrategias de política económica, también para realizar o llevar a cabo comparaciones a nivel internacional. En la actualidad,
a partir de la configuración del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el criterio de clasificación que se adoptó en los años recientes fue el denominado Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el CIAN, que es la referencia metodológica para la identificación de actividades que serán factibles de comparar a nivel internacional. Los censos económicos utilizan un nivel de clasificación de la actividad económica que se desagrega en distintos niveles. Va desde el nivel menos desagregado, que se refiere a la gran división económica, posteriormente división económica, sector económico, rama hasta llegar a las actividades al nivel de clase censal, que es la especificación más desagregada. Como actividades de gran división encontramos esta clasificación de sectores primarios o actividades secundarias y terciarias. Entre las actividades primarias, el siguiente nivel es su clasificación por división. En este caso correspondería a las actividades de agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. Entre las actividades secundarias por división encontramos a la manufactura, la minería, la construcción, el sector de la electricidad y el sector de la extracción de petróleo. Finalmente, entre las actividades correspondientes a la división terciaria serían lo que corresponde a comercio y servicios. El siguiente nivel de clasificación corresponde a los sectores, que para los propósitos de la estimación de indicadores de concentración son importantes, particularmente lo que corresponde a las industrias manufactureras ubicadas entre el sector 31 y el sector 33. Posteriormente, tenemos la clasificación a nivel de subsector. Como ejemplo, aquí ponemos a la industria alimentaria con la clasificación 311, que forma parte del sector 31, asociado a la producción de alimentos, bebidas en general. De la misma forma, por ejemplo, la industria de la madera con la clasificación 32.1 forma parte del sector 32 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos el nivel rama, también conocida como el nivel a 4 dígitos, que será la referencia que utilizaremos en la estimación. Aquí, por ejemplo, en su clasificación a nivel de rama, tendríamos el caso de elaboración de alimentos para animales, que forma parte del subsector de industria alimentaria, que a su vez forma parte del sector 31. ¿Qué información encontramos a ese nivel? Datos asociados con el número de establecimientos que participan en esa rama, el número de personal ocupado que es empleado, el valor bruto de la producción en un periodo, el valor agregado, las remuneraciones que ahí se derivan al personal, formación bruta de capital o producción bruta total. Nosotros emplearemos como datos referentes el número de establecimientos, el personal ocupado y el valor bruto de producción principalmente. A continuación, se señalará la secuencia de pasos para poder obtener la información desde los censos económicos a través de la plataforma de INEGI. Primero, ingresar a la página oficial de INEGI. Ahí encuentran ustedes la liga. 2. Accedemos a la pestaña de datos y al nivel de programas. 3. Se identifica el nivel de censos y conteos, en donde consideraremos la información de censos económicos y seleccionaremos el año para el análisis. 4. Seleccionado el año, por ejemplo, 2004, vamos a la pestaña de tabulados, en donde consideramos a todos.
se despliega una serie de información más abajo. Por ejemplo, aparecerá tabulados predefinidos. De ahí identificaremos resumen general y entidad federativa. Y finalmente consideraremos las tablas de información en Excel que aparece correspondiente a unidades económicas por sector, características principales de las unidades económicas que serán el referente para la información de nuestras estimaciones. En el caso de consultar el censo de 2009, tendremos que, de la misma forma, ir a la pestaña de tabulados y de ahí nos desplazamos a la pestaña de tabulados predefinidos, donde seleccionamos nacionales por entidad federativa, sector privado y paraestatal. Posteriormente, abrimos la parte que corresponde a industrias manufactureras y la tabla en Excel que bajaremos corresponderá a las características principales de los establecimientos de las industrias manufactureras que están ubicadas aquí. La información tabulada que se despliega es algo similar a lo que aparece aquí. Lo que nosotros vamos a filtrar es información correspondiente al nivel de rama que se nos asigne y en donde nos interesa la información como el estrato de personal ocupado y los datos que aparecen más adelante como número de establecimientos y que aquí no se ven, que corresponde al personal ocupado y al valor bruto de la producción. Veamos ahora cómo calcular los indicadores de concentración industrial. El primer indicador es el CR4, que consiste en estimar la aportación absoluta de los 4 establecimientos más grandes de la rama respectiva. En la siguiente tabla se presenta la información ya filtrada y ordenada derivada de la plataforma de INEGI. Los datos que nos interesan, como decíamos, son la columna de estrato de personal ocupado, obviamente la rama de análisis, en este caso la 3256, que es fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador, la columna de unidades económicas, la que corresponde a personal ocupado, y la de producción bruta total. ¿Cómo se lee esta tabla? Básicamente nos indica que, por ejemplo, existen 397 unidades económicas que emplean entre 0 a 2 personas, que en conjunto generan 588 empleos y generaron un monto de 61.678 millones de pesos para el periodo de análisis que corresponde a 2009. Y así sucesivamente, por nivel y estrato de establecimiento. ¿Cómo se calcula un CR4? Muchas veces la información no es tan precisa como nosotros quisiéramos. Aquí identificamos como los establecimientos o unidades más grandes a las que se encuentran en la última fila, es decir, aquellas que ocupan entre 1.001 personas o más. En este caso, corresponde a la existencia de 7 unidades económicas como las más grandes, las cuales aportan este número de empleados y este valor de la producción total. Aquí podríamos calcular un CR7, es decir, si nosotros dividimos, por ejemplo, el dato de personal ocupado generado por las 7 más grandes sobre el total, nos daría la aportación absoluta en términos porcentuales de estas 7 con relación a todo el empleo generado en dicha rama. De la misma forma podemos dividir la cifra correspondiente de producción bruta total sobre el total de producción bruta de esa rama y encontraríamos la aportación porcentual de las 7 más grandes. En varios de los ejercicios se acepta hasta un CR8.
como referencia para estimar la concentración absoluta. Eso depende de la disponibilidad de información, como en el caso anterior, en donde lo que tenemos es la posibilidad de calcular un CR7. En caso de querer contar con una precisión más clara sobre un CR4, en esta se presenta el procedimiento para poder acercarnos a un valor de ese tipo. A continuación se señala cómo estimar a la curva de concentración y a la curva de Lorenz. Como fue indicado, estas son dos representaciones gráficas de las aportaciones que cada establecimiento de una rama industrial hacen en términos de valor agregado, valor de producción o empleo. El primer paso para calcular la curva de concentración es el siguiente. Vamos a relacionar la información de la columna de unidades económicas respecto a la columna de producción bruta total. Y dividiremos por cada nivel el dato con relación al total. Por ejemplo, en el estrato de entre 0 a 2, que corresponde a 397 unidades, lo dividiremos entre el total, que son 1232. Esto me dará este porcentaje de 32.22. Lo mismo haremos para cada uno de los niveles, obteniendo esta columna de aportaciones. Esta misma estimación la haremos para la información de producción bruta total. Es decir, en este caso, por ejemplo, dividiremos 61.678 entre 81.929.000, que dará para ese nivel este porcentaje. Y así sucesivamente hasta el último nivel. Por lo tanto, tendremos como resultante dos columnas de aportación porcentual para el conjunto de actividades de esa rama. El segundo paso es invertir la tabla. ¿Qué significa? Que vamos a ordenar de los establecimientos más grandes hacia los establecimientos más pequeños. Es decir, lo que corresponde a la última fila de la tabla anterior ahora va a formar parte de la primera fila, y así sucesivamente. Segundo, tendremos como columnas de nuestra estimación la participación porcentual por tamaño de establecimiento en términos de las unidades económicas y en términos de la producción bruta total. Cálculo que se hizo previamente. A partir de ahí vamos a generar otras dos columnas, que aquí coloco como A y B. ¿Cómo obtengo la columna A? Básicamente es hacer la suma acumulada de estrato a estrato. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, la primera fila de esta columna que crearemos será el primer dato del porcentaje de los establecimientos más grandes. Para calcular la segunda fila de esa columna, tendremos que sumar este primer dato más el segundo, es decir, 0.56 más 1.05, que me da 1.62. ¿Qué significa? Que los dos primeros niveles de tamaño, en este caso los más grandes, aportan en conjunto el 1.62. ¿Cuál sería el tercer nivel acumulado? Sumar ese 1.623 con este 2.19, lo cual me da como resultado el 3.81. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace el acumulado? Me va incorporando las aportaciones de cada nivel que estarían dando como resultado el 100%. Eso mismo hacemos con la información de la producción bruta total y construiríamos la columna B. Es decir, el primer dato sería el primer valor de aportación, que aquí correspondería a 47.93. La siguiente fila sería la suma de 47.93 más 18, que me daría 66. Para la tercera sería ese 66 más 23, que me da 89, y así sucesivamente. Al final, la sumatoria
tiene que ser el 100%. De esta manera, la columna A será la información que corresponderá al eje de las X y la columna B será la información que corresponde al eje de las Y. Al graficar vamos a encontrar una forma de este tipo, el comportamiento que me indica cuál es la aportación, en este caso de producción bruta total, desde los establecimientos más grandes hacia los más pequeños. ¿Cómo se leen estas gráficas? Si esta curva, en su pancita, está más pegada hacia el eje de las Y, se considera que esa actividad económica es más concentrada. Por el contrario, si la curvita de esa panza está más alejada del eje de las Y, se considera que esa actividad económica es menos concentrada. De nuevo, mientras más cerca esté esa curva del eje de las Y, mayor concentración. Mientras más alejada se encuentre, menor grado de concentración. Una variante para medir las aportaciones relativas por tamaño de establecimiento en una industria es la curva de Lorenz, que se basa en el concepto de distribución del ingreso. En este caso, lo que se trata de medir es qué tan igual o desigual son las aportaciones que se hacen en términos de empleo de producción bruta de los establecimientos que conforman una industria. En nuestro ejercicio encontramos esta forma de la gráfica. ¿Cómo se lee? La recta de 45 grados es conocida como la recta de equidistribución. Si esta curva, mientras más cercana se encuentre a la recta de 45 grados, se dice que esa industria es menos concentrada. Si por el contrario, esa curva se aleja de la curva de equidistribución, se considera que el nivel de concentración es mayor en dicha industria. ¿Cómo se calcula o se estima esta gráfica? Básicamente es contemplar la columna A de la tabla anterior, pero vamos a invertirla, considerando desde el menor tamaño de establecimiento hacia el mayor. De la misma forma, invertimos la columna B y vamos a contemplar desde el tamaño más pequeño de establecimiento hacia el mayor. De esa forma podemos graficar la curva. Finalmente tenemos la estimación del Herfindahl-Hirschman o HH. ¿Cómo hacemos este cálculo? Por ejemplo, consideramos la columna de producción bruta total por tamaño de establecimiento y lo que vamos a hacer es dividir cada nivel, por ejemplo, 61.678 entre 81.929, lo elevamos al cuadrado y nos va a dar este porcentaje. Lo mismo hacemos con el siguiente nivel. Dividimos 226.671 entre 81.929, lo elevamos al cuadrado y nos da este porcentaje. Así sucesivamente hasta contemplar todos los estratos. Finalmente, al hacer la sumatoria, encontramos como resultado, en este caso, el 0.3206. Ese es el indicador de concentración relativa. ¿Qué es lo que indica la metodología? Que si este porcentaje se acerca cada vez más a 1, el nivel de concentración es muy alto. Por el contrario, si este porcentaje se acerca más a 0, el nivel de concentración es más bajo. Cabe señalar que se considera al estimador Herfindahl-Hirschman como el indicador más adecuado para medir los niveles de concentración relativa en una industria. Mucho mejor que el CR4 o alguna de sus variantes. Gracias, hasta la próxima.